Faltan solamente 3 minutos para comenzar, así que invito a todos mis hermanos que quieran escuchar esta palabra. El tema de hoy es conociendo la verdad. Bien, voy a leer el texto, está en Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vuelvo a leerlo. Pero vosotros no queráis, no queráis que os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Cuando uno lee la escritura, lleva años estudiando, mucha gente cree que sabe mucho, pero en los años uno se da cuenta que falta mucho, no sabemos todo. Pablo dice, el que sabe algo no lo sabe como debería saberlo. Significa que siempre hay más. Y esa siempre ha sido mi tarea, buscar más, investigar más. ¿Por qué? Porque a veces la gente se queda con lo que le enseñaron el pastor en el púlpito o leyó en algún texto y con eso le bastó. A mí no me basta. Nunca me ha bastado y siempre he investigado más. Desde niño, yo llevo en esta tarea de estudiar Biblia desde los 14 años. Ya, y claro, uno tiene que entender que estudiar la Biblia no es una cuestión de 2 días, 3 días, 4 días, es casi toda una vida. Y como Pablo dice, lo descubro que es una tremenda verdad. El que dice saber algo, no lo sabe como debería saberlo. Por eso nuestro maestro es Cristo. Por eso nuestro maestro es Él. Y todos nosotros somos sus discípulos. Ahora, vosotros sois hermanos, o sea, eso es como tenemos que llamarnos entre todos nosotros. Mi hermano, mi hermana. Muchos buscan títulos, pero la Biblia claramente me señala que yo debo buscar su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué me estoy refiriendo? A un descubrimiento que he hecho en estos días, investigando la escritura y estudiando mucho más profundo algunas cosas. Ya voy a hablarles hoy día de las fuentes de donde se sacó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para luego corregir algunos errores que hemos tenido, lamentablemente, la Iglesia. ¿Por qué? Porque dos fuentes del Nuevo Testamento son las que tenemos para nosotros y dos fuentes del Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento no hay problema porque los judíos se han preocupado de traducir, buscar correctamente el texto. Ellos tenían la costumbre que cuando un texto no estaba bien hecho, se quemaba. Si un escribano escribía un texto y fallaba una palabra, se contaba las palabras una por una, y si fallaba una, se borraba, se quemaba. Esa era la costumbre. Pero los cristianos, cuando comenzó el Evangelio, después de Cristo, empezaron a esparcirse por el mundo. Y al esparcirse por el mundo, tradujeron el Nuevo Testamento a muchas lenguas. A muchas lenguas. ¿Qué significa? Que usted puede encontrar el Nuevo Testamento en otros idiomas, otras traducciones, o sea, no traducciones, sino textos del Nuevo Testamento, por montones. El siriaco, eh, y otros tantos, a francés, al alemán y a otras lenguas, al latín, la Vulgata latina. Entonces nosotros tenemos que entender que había necesidad de un texto receptus y Erasmo de Rotterdam se dio a la tarea de juntar todas estas cantidades de copias que habían en un solo texto, al que le llamó texto recepto o texto recibido. Esa es la primera fuente que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, pero tenemos otra fuente, que es el texto crítico, de dos códices que se encontraron
del siglo IV. El primero se encontró en un convento y se le llamó Códice Sinaítico. Y el segundo se encontró en el Vaticano, ¿ya? Y se le llamó Códice Vaticano o Códex Vaticano. De estas dos fuentes es de donde se sacan los textos bíblicos. Muchos años la Reina Valera sacó su texto desde el texto recibido de Erasmo. El año 1960 cambió un poquito y se sujetó más al texto crítico. ¿Cuál es el problema del texto crítico? Tenemos dos códex completos del Nuevo Testamento, del siglo IV, el siglo más antiguo. En cambio, Erasmo, los textos más antiguos que usa son del siglo XII. Y después de eso, griego, no hay más antiguo y ocupa otros textos como el siriaco, como la nácar, como eh, la latina, la vulgata latina, para traducir sus textos al griego. Y de ahí nosotros copiamos y la Reina Valera viene de ahí, del texto recibido. ¿Ya? Y lo otro, el problema que existía con estos dos códices que se encontraron en el texto para hacer el texto crítico, es que eran antiguos pero estaban botados como basura. Y el primero, el sinaítico, lo iban a botar. Estaba en un convento y mientras estaban limpiando el convento lo encontraron y lo iban a tirar a la basura. Gracias a Dios lo rescataron. Y tiene texto del griego del siglo IV, o sea, el más antiguo griego que tenemos. Pero si está botado es porque puede haber tenido algunas fallas. Bueno, las traducciones que vienen del texto crítico son la NBI, la Biblia de Jerusalén y la Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Del resto, todas vienen del texto recibido, todas las traducciones a todos los idiomas. ¿Cuál es el problema? En nuestro idioma, ya en Mateo 28:19, dice, y por todo el mundo, bautizándolo a todas las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Voy a buscar el texto para que lo tengamos claro. Mateo 28, versículo 19. Está claro aquí. Déjeme. Vea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El problema es que este texto fue metido, hubieron más que se metieron aquí, porque el texto original no dice así. ¿Ya? El texto crítico dice en el nombre de Jesús, en mi nombre, dice. Por tanto, ese discípulo a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. No dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo tenía un problema porque Pedro cuando bautiza en el nombre de Jesús. Entonces dije yo, pero ¿cómo Pedro no obedece a la palabra que Jesús, su maestro, le dio? El problema no era yo me complicaba con eso porque decía bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no teníamos otros textos, ni teníamos más información que esa. Pero ahora descubrimos que la traducción correcta, bautizándolos en mi nombre. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era común, los judíos cuando elegían a un rabino o a un maestro, se bautizaban en el nombre de ese maestro. Eso es lo que hacían. Por eso Juan bautizaba y Jesús bautizaba. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus propios discípulos. Yo para ser discípulo de Jesús tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Alguien me dirá, ¿usted es solo Jesús? No, yo creo que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Este texto no anula la doctrina de la Trinidad. Claro, porque la Iglesia Católica sacó la doctrina de la Trinidad del Concilio de Trento. Y nosotros no sacamos la doctrina de ningún concilio, lo sacamos desde la Escritura. Entonces yo me complicaba viendo cómo este texto decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro, en el libro de Hechos, bautiza en el nombre de Jesús. Entonces yo tratando de arreglarla, porque claro, a mí me complicaba, porque se contradecía a sí mismo la Biblia. Y al contradecirse, uno no puede
dudar de la verdad de la escritura, porque nuestra firmeza y nuestra verdad está escrita. El problema es la injerencia católica en los textos. La injerencia católica en los textos. Porque recordemos que la Iglesia Católica también metió Juan 5.7, primera de Juan 5.7. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Tampoco está en el original. Por eso la NBI no tiene ese texto, ya porque la NBI se sujeta ya al texto crítico y la Reina Valera se sujeta al texto recibido, estas dos fuentes que tenemos, ¿ya? De donde se sacan los textos para todas las versiones. El texto recibido, hecho por Erasmo, es el texto que ocuparon muchas traducciones, como la Reina Valera. Hasta el año 1909, la Reina Valera se sujetó al texto recibido. Pero en el año 1960, se estudió un poquito más el texto crítico y se decidió cambiar algunas palabras, ¿ya? Que están en el texto crítico. Dos fuentes nuestras, el texto crítico y el texto recibido. Son las dos fuentes que tenemos nosotros para tener los textos del Nuevo Testamento. Los judíos tienen la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo antes de Cristo, hecho por Alejandro, ya el emperador del Imperio Griego, que lo hizo en Alejandría, junto a 70 ancianos, y tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. Ellos le pusieron nombre a muchos libros, como ejemplo los libros de Moisés no se llamaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se llamaba primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés y quinto libro de Moisés. La Septuaginta fue la que le puso nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y como primera Samuel, como Samuel era muy grande, la dividieron en dos, primera y segunda. Y de ahí que en vez de 22 libros que tiene la Tanakh, la Septuaginta tiene ya los 39 libros que nosotros tenemos. También en el siglo X, un grupo de judíos llamados masoretas hicieron un beneficio porque el problema del hebreo es que no tiene vocales, solo tiene consonantes. ¿Cómo traduce usted el nombre de Dios, que aparece 6.800 veces en el texto, si solo tiene cuatro consonantes? Yod, Hei, Bat, Hei, nada más, esas cuatro consonantes. No se, nadie sabe cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Ayudaron y le pusieron vocales al hebreo. Y eso produjo que era más fácil traducir el texto hebreo porque tenía vocales. De ahí que la palabra Yahweh no es la común que se ocupa, sino Jehová. Y Jehová es la que más ocurre en los textos, ya ayudados por los masoretas. Tenemos que entender, hermanos, que puede que esto le confunda a usted, ya, pero nuestra tarea es traer la verdad. Y claro, yo no saco doctrina de otro lado, sino de la escritura. No soy como muchos pastores que sacan doctrina de cualquier parte y enseñan cosas que la Biblia no enseña. Yo no hago eso. Yo trato que el texto sea quien nos dé la autoridad doctrinal. Por eso tengo que corregir cuando el texto me ayuda a corregir. Sigo examinando. A mí me gusta mucho la versión 1909 porque tiene una cualidad que la 60 no tiene. Cada vez que el texto no aparece, o sea, no hay tantos pergaminos que apoyen la palabra, la ponen en bastardillas, que es una letra así de ese lado, también se llama itálica, ¿ya? Y esa letra itálica le muestra al lector que ese texto no es muy seguro, ¿ya? Y que puede haber otra interpretación del texto. Ocurre, ejemplo, en 1 Corintios 12, donde el texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Y claro, y en bastardilla, en la 1909, aparece dones. Pero en la 1960 toma el juez el texto crítico y traduce dones. ¿Por qué? Sin bastardilla. Son cosas de las traducciones. Recuerda que nosotros tenemos copias de copias de copias de los textos originales. No tenemos textos originales hoy.
copias de copias. Y esto trae problemas. Puede que el hermano que es como un lector no le traiga problemas. Para los que enseñamos la palabra y queremos que el texto nos avale, nos trae problemas. Y tengo que aclarar claramente, de ser bien valiente para decir, hermano, yo me equivoqué o simplemente no tenía la información claramente del texto original tal como era. Eso pasa con este Mateo 28:19, en donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el texto dice, bautizándolos en mi nombre, porque era la costumbre judía de que los discípulos se bautizaban en el nombre del rabino e interpretaban la Biblia como el rabino, su enseñador, les decía. Esa es la costumbre antigua. Bueno, nosotros tenemos, por eso Jesús dice, uno es vuestro maestro. No tenemos más maestros que Jesús. Él es nuestro maestro. Pero lamentablemente también hay mucha injerencia católica, todavía en muchas cosas que tenemos. Ejemplo, el caso claro, el 25 de diciembre, Jesús no nació en Navidad. Él nació en verano en Israel, más o menos marzo, abril, por ahí, según algunos. ¿Ya? Otros dicen septiembre. Pero Jesús no nació un 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es el nacimiento de Tammuz. Tammuz es el hijo de Nimrod y de Semiramis. ¿Quién es Nimrod? El que construyó la torre de Babel. Así que usted tiene que entender que nosotros no deberíamos celebrar Navidad. Pero la Iglesia Católica nos impuso la fiesta de Navidad, nos impuso el domingo como el Día del Señor, cosa que tampoco era así, porque el sábado es el Día del Señor, el día de reposo, la palabra sabbat, ya tiene que ver con el día de reposo, con reposo. Pero la Iglesia Católica cambió esa fecha por el domingo. ¿Por qué? Por la adoración al sol. Por eso en inglés es Sunday, día del sol. Pero nosotros guardamos el domingo algunos. Yo creo lo que Pablo dice, capítulo 14, versículo 3, que el que guarda un día, para el Señor lo guarda, y el que no guarda un día, para el Señor no lo guarda. Y también en el capítulo 15, versículo 20 del libro de Hechos, el texto dice claramente 4 cosas que tenía que guardar la iglesia gentil, y en ninguna de esas 4 estaba la regla de guardar el sábado. ¿Qué se nos ordenaba? Porque claro, la iglesia gentil tenía que tener mandamiento, entonces la iglesia primitiva, que era de judíos, se reunió para ver qué se hacía con los gentiles. Y se les mandó un mandamiento, que se guardaron de ahogados, de fornicación, de idolatría, ¿ya? Y de ídolos. Leamos lo mejor, ¿qué les parece? Es mucho mejor eso leerlo para tener claro cómo dice el texto. Está ahí en Hechos, capítulo 15. Lo bueno es que tengo memoria de versículo 3. Ya. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, la idolatría, de fornicación, de ahogados y de sangre. O sea, que para un cristiano estos son los 4 mandamientos principales que se nos dan. Y el sábado no es un mandamiento para la iglesia, aunque hay iglesias que guardan el sábado. Si quieren guardarlo no pecan, pero ellos no pueden decir que porque nosotros no guardamos el sábado, porque claro, por ejemplo, la iglesia adventista dice que el domingo es la marca de la bestia, eso no es así, por ningún lado. Bueno, cosa de ellos. Pero usted tiene que entender que la Biblia señala claramente 4 cosas. ¿Cuál es? Idolatría, fornicación, ahogados. ¿De qué está hablando? De cuando usted va a comer un animal, no puede tirarle el cuello a la gallinita. No puede ahogarlo. ¿Me entiende? Tiene que cortarle la cabeza. Es la regla. Y de sangre, o sea, usted no puede comer carne con sangre. Debe lavarla, ¿ya? Antes de cocinarla. Es la regla bíblica. Si usted no quiere cumplir cosas suyas, usted va a tener que dar cuenta porque la Biblia claramente que son las reglas para nosotros como gentiles. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que hay un montón de reglas que la gente no cumple. Y mi tarea como pastor y profesor bíblico, tengo que enseñar lo que la Biblia enseña, no otra cosa. ¿Ya?
porque mi tarea es enseñar lo que mi maestro me enseñó. Y Pedro claramente da reglas para las mujeres. Ejemplo, una de ellas es el 22.5 de Deuteronomio. No usará el hombre vestimenta de hombre, o sea, el hombre vestimenta de mujer, ni la mujer vestimenta de hombre. Esa es la regla que aparece ahí. Pero esa regla es muy ridícula hoy, porque la Biblia no habla de pantalones. Habla de ropa de mujer y ropa de hombre. Solo pide una cosa en la ropa, pudor. ¿Qué es pudor? Que no se note su desnudez, su figura. Porque claro, es lo que la Biblia señala. Y si usted no quiere hacer caso, es cosa suya. No está hablando de pantalón específicamente. Si usted usa un pantalón, use una cosita que tape justamente la parte de atrás. Ya, y si usan, no use de escote muy grande para que no rompa la regla del pudor. De vergüenza de que se le vea la desnudez. Ese es pudor. Vergüenza que se le vea su figura. Como esa, la Biblia señala un montón de reglas que lamentablemente los hombres interpretan mal. Yo quiero interpretar correctamente la escritura. Ahora, recuerde que la Biblia señala claramente un montón de reglas. Como he venido diciendo, es la Biblia la que manda. Para mí, yo enseño Biblia. Es lo que hago cada vez que estudio con los hermanos para mostrar todos los errores que se cometen al interpretarla. Se interpreta mal y cuando se interpreta mal, se cree mal y lo que estamos creyendo no es Biblia, es la idea de alguien que interpretó incorrectamente el texto. Por eso yo tenía un problema en ese versículo, cuando Jesús bautizándolo, y yo veo a Pedro bautizándole el nombre de Jesús, me complicaba bastante, hermano. ¿Qué cree que le dije? Claro, porque yo decía, pero ¿por qué Pedro hace algo contrario al mandato del maestro? Si Jesús es su maestro, él tuvo que haber bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no sabía yo que el texto decía bautizándolo en mi nombre y que fue cambiado posteriormente por algunas influencias católicas. La influencia de las religiones, hermanos, sobre el texto es justamente el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a Pablo, nota que Pablo claramente escribe mandado por el Señor y que Dios le enseña, Jesús se enseña personalmente a Pablo. Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Notó? O sea, él no vino a enseñar lo que él quería, sino vino a enseñar lo que Dios, Jesús más bien, le había dado. ¿Dónde? La Biblia claramente en el libro de Gálatas señala que Jesús, ya, Pablo, se fue a Tarso. Se fue 3 años a Arabia primero y 14 años a Tarso, antes de comenzar el ministerio. ¿Qué está diciendo? Claramente que Jesús lo trajo a Arabia, al monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas, ahí mismo Pablo recibió el estudio de la palabra a través del más grande maestro, Jesús. Yo lo encuentro grande maestro porque, claro, sus discípulos eran gente que no tenía estudio, eran pescadores, eran gente de puerto, gente que no tenía una facilidad de lectura. Por eso Jesús le dijo, oíste que fue dicho, porque la mayoría de la gente no tenía lectura. Si hoy día tenemos libros a lo loco, hermano, usted va a cualquier lugar por ahí donde vendan libros, está lleno de libros, pero la gente no lee. Imagínense en ese tiempo que era peor, porque tener una Biblia era carísimo. La sinagoga a veces tenían un solo rollo de un libro, y era todo lo que tenían. Claro, porque era muy caro y lamentablemente era difícil tener un texto. Recuerde que en ese tiempo no había imprenta. La imprenta, más o menos en el año 1400 y tanto, vino a ser tomada, no, o sea, a ser diseñada por Gutenberg. Él creó la imprenta, ¿ya? Y recién se podía, digamos, publicar la Biblia en forma de códice, no en forma de rollo como hasta ese momento, ¿ya? Recordemos que se escribía ya en papiro, que era una planta del Nilo, ahí se escribía, se dejaba secar la hoja, era una hoja grande, y eso se usaba en Egipto para escribir. Y también después se usó
el pergamino, que era cuero de animal, y se le llamaba pergamino porque se producía en Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo es donde más se producía esa clase de papel. O sea, el papel no vino a conocerlo nosotros todavía hasta muy tarde. Entonces, cuando uno ve toda la historia que la Biblia ha tenido para llegar a nosotros, damos gracias a Dios que hoy día podemos ver el examen que han tenido algunos. El siglo XIX comenzó un tremendo examen al texto, ya un examen en las formas, de forma de quién escribía qué libros eran realmente correctos. Recordemos que para los judíos digamos, la inspiración del Espíritu Santo para hacer libros correctos llegó hasta Edras nada más. Edras fue el último escritor del Antiguo Testamento, ¿ya? Aunque usted no lo vea el último, porque recuerde que la Biblia no está escrito ya cronológicamente, está escrita temáticamente. No tiene una cronología la Biblia por ningún lado, ¿ya? Está escrito por temas, o sea, 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores, y se intercalan entre los libros cronológicamente, pero no están escritos en un orden cronológico. Y ese es el problema que tenemos con la escritura. Dios ha batallado para tener en nuestra mano hoy día un texto de la escritura. Damos gracias a Dios que los estudios que hoy día hay nos permiten descubrir algunas cosas y nos permiten meternos más profundamente en los textos. ¿Ya? Y como muchos cristianos hoy día han cambiado muchas cosas que la escritura señala que no, hoy día ha salido también una Biblia que ataca que borra del texto la palabra homosexualidad. Todos los textos que hablan de la homosexualidad son borrados. O sea, del lesbianismo o la homosexualidad no hay texto en la Biblia, en esa Biblia nueva que va a aparecer, o que creo que ya apareció. La tarea del diablo es transgiversar la doctrina. Y uno que estudia la palabra de Dios tiene la tarea de investigar, de estudiar y analizar y darse. Por eso Dios te puso en este ministerio de enseñanza. Porque mi maestro, que es Jesús, yo tengo que aprender de él. Y lo que él dice es verdad. ¿Ya? Y entender todo lo que la Escritura señala acerca de él, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay mucha escritura mal interpretada, lamentablemente. Y ese es un problema grave, gravísimo. Nosotros tenemos que aprender que hay gente que toma un texto y dispara para cualquier lado con el texto. Dice cualquier tontera. Y uno de repente ve en el YouTube, escuché a una pastora que decía de los huesitos, que Dios había dicho que tus huesos sanarán, y que había un texto para que los huesos sanaran. Claro, uno puede ocupar la Biblia para muchas cosas, pero tiene que haber una interpretación correcta y una aplicación correcta del texto. Ese es uno de los problemas. No solo interpretar correctamente, sino aplicarlo correctamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos correctamente podemos crear cualquier doctrina rara. De esto se hace una burla. Cuando dice un hermano, Señor, muéstrame la verdad, y dice, abre la Biblia y lee, Judas se ahorcó. ¿Qué quiere decirme, Señor? Y buscó otro texto y dice, haz tú lo mismo. Señor, háblame claro. Y buscó y encontró otro texto y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, tonteras como esa, lamentablemente hay gente que interpreta cualquier cosa. Ejemplo, el tomar en la mano serpiente. En Estados Unidos hay comúnmente iglesias que usan serpiente, ¿ya? Y las toman en las manos porque eso implica que Dios está con ellos. Ejemplo, nosotros tenemos una influencia fuerte puritana, en que, ejemplo, menonita, Hamish, en que está prohibido todo lo que tenga que ver con tecnología. No usan radio, no ven televisión, todo prohibido. Y mucha gente, lamentablemente, ha caído en eso. Siempre los excesos son malos. ¿Por qué? Porque hay gente que se va al otro lado, todo lo permite y el otro todo lo prohíbe. Ese es un problema. Entonces, cuando uno predica la palabra, tiene que darse la tarea
de examinar bien un texto. ¿Por qué? Para poder enseñar correctamente la palabra del Señor, para no cometer tantos errores al interpretar la Escritura. ¿Por qué? Porque la tarea nuestra es predicar la palabra y predicarla bien, con conocimiento, con base. Y esa es mi tarea. Yo soy ya simplemente un discípulo más de Cristo y mi tarea es enseñar lo que mi maestro enseñó, tal cual él le enseñó e interpretar correctamente la Escritura. Porque algunos dicen, no, hermano, estamos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no existe. En el tiempo de Jesús no tenía el Nuevo Testamento, había solo Antiguo Testamento. Recuerdo cuando Pablo dice toda escritura inspirada, él no se refiere al Nuevo, se refiere al Antiguo. Porque para ellos la Biblia era el Antiguo Testamento, la Tanaj, como llaman los judíos. Tanaj se llama porque es digamos, se juntan tres palabras. Ya la Torá, que es el Pentateuco, y llamamos nosotros, los Navín, que son los libros proféticos, y los Ketuvim, que son los escritos. De estas tres palabras se sacan las primeras palabras para formar la palabra Tanakh. ¿Ya? De ahí el problema que tenemos nosotros con los judíos, porque claro, ellos no aceptan el Nuevo Testamento y lo entendemos. Entendemos que ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque lamentablemente ellos no entienden el principio bíblico que aparece acerca de Jesucristo. Jesucristo claramente es el Mesías, pero dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pablo es clarito cuando habla de eso. Dice que se les embotó el entendimiento. Que como Moisés tiene un velo sobre el rostro, así los judíos tienen un velo sobre su rostro. Y hermanos, no solo los judíos, muchos cristianos. Muchos cristianos tienen muchas doctrinas no bíblicas, como la ensalzación del hombre. He visto pastores que son señores y amos de la oveja. Cuando nosotros Pedro escribiendo, claramente dice, no teniendo señorío del rebaño, sino siendo ejemplo. Esa es mi tarea, ser ejemplo suyo. En la palabra, enseñarle lo que está escrito, tal cual está escrito, sin quitarle ni ponerle, sin añadirle. Yo no quiero añadirle nada a la escritura, porque sé que me va a añadir plaga y no quiero quitarle porque Dios me va a quitar mi parte en el libro de la vida, así lo dice el libro de Apocalipsis. Juzga duramente a los que quitan y añaden la escritura. Pero uno tiene que aprender que el texto, lamentablemente, fue metido, manos se metieron. ¿Por qué? Porque los judíos son más celosos de su texto que los gentiles. Nosotros los gentiles no somos tan recelosos con nuestros textos. Ejemplo, el texto mismo cuando dice, y este demonio no sale sino con oración y nada más. Algún escritor se sintió espiritual, dijo, y ayuno también, y puso ayuno. Y eso después quedó. Pero originalmente no era así, era solo oración. Otros le pusieron ayuno. Aún más, hay gente que dice, no, yo no como nada. Pablo dice que de todo lo que vende en la carnicería, comprad y comed sin preguntar. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta, ¿cómo mató al animal? No tiene por qué decirle, él es una persona que no conoce a Dios. Y no tiene por qué darle cuenta a ustedes cómo mató a la vaquita, o al toro, o a la gallina, o al cerdo, lo que usted quiera comer. En la Biblia hay un montón de animales prohibidos. Pero Jesús, en el texto de Marcos, claramente señala, el capítulo 7, que nosotros invalidamos la palabra ya por nuestras tradiciones. Ellos tenían un montón de tradiciones. Jesús dijo, de todo, haciendo limpio con eso todos los alimentos. Voy a ese texto para que lo tengamos clarito. Libro de Marcos, qué buena la escritura, porque ella nos responde todo. Llegó Fácil, Bueno, la nueva app donde realizas tus compras en no todos quiero de manera nada, rápida y no fácil. quiero fácil, Donde no quiero fácil. sin comisión. Esto me llegó fácil ese. Mira lo que dice el versículo 6 de Marcos 7. Respondió y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y otras muchas cosas semejantes. Y le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a la madre, muera irremisiblemente. Pero es decir, basta que diga corbán, un hombre a un padre o a la madre, esto es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que te puedo ayudar. No le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Y llamándoles así a todas las... Oídme, todos y entended, nada que hay fuera del hombre y que entre en él le puede contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa de sus entró en casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Le dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra por el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Este texto señala que todos los alimentos, y la sangre no es alimento, ya, aunque algunos comen prieta, pero la Biblia la Biblia lo prohíbe, porque yo no debo comer sangre de acuerdo al mandamiento que Jesús les dio, que la iglesia primitiva les dio a la iglesia gentil. Así que tenemos claro nosotros que todos los alimentos son para comer, no contaminan. Pero hay algunos que todavía creen que contaminan. Cosa de ellos que no quieren comer, cosa de ellos que no quieren cumplir. Mi tarea es estudiar la escritura, es estudiar la palabra, es investigar para traerle a usted la respuesta a todo lo que usted quiera. Ya quiero hablar también, hermano, del movimiento que hay ahora fuertemente en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia señala claramente, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Claro, mucha gente ataca el Evangelio, ataca las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia se ha dormido. Espero que usted no. Espero que usted busque a Dios. Ahora que es tiempo, ahora que tiene oportunidad, busque a Dios. No se aparte del Evangelio, no se aparte de la verdad. Mi tarea es ayudar a que usted busque la palabra del Señor. No se vuelva espirituoso, porque hay gente que es muy espirituosa y empieza a espiritualizar todo, y todo es fanatismo, y todo es locura, no hay nada bien hecho. Lamentablemente esto provoca justamente que muchos se rían del Evangelio. Por eso Pablo dice que prefiero hablar delante de todos 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas desconocidas. ¿Por qué? Porque algunos usan la lengua para todo, empiezan a hablar, predicar y hablar en lengua. Eso no es lo que la Biblia señala. Pablo lo enseña claramente, que él hablaba lengua más que todos. Pero él, delante de los demás, prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas desconocidas. Espero que usted entienda, usted tiene que cuidarse de algunas mañitas que de repente se nos pegan. Yo soy pentecostal, creo en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua, pero creo que el hablar en lengua tiene un lugar. Si usted quiere adorar a Dios, estamos todos adorando, y usted quiere hablar en lengua, tiene el derecho. Mientras no haya incrédulos que usted lo asuste. Pablo claramente le habla a los corintios sobre esto, porque claro, los corintios eran gente que lamentablemente Pablo tuvo que ordenarles un montón de ideas porque ellos creían que cada don era un espíritu diferente. Que si tú hablabas en lengua tenías un espíritu, si interpretabas la lengua tenías otro espíritu, si tenías palabra ciencia tenías otro espíritu, si tenías discernimiento de espíritu era otro espíritu. Pablo tuvo que enseñarles, porque ellos eran politeístas, o sea que había muchos espíritus que se llamaban sobre la iglesia, diferentes, cada uno un espíritu diferente, que el espíritu es uno solo. No hay muchos espíritus, hay un solo Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que a veces la iglesia no entiende, que hay que corregir los errores. Y si el texto yo descubro que está equivocado, no me lo puedo callar. Tengo que aclararlo. ¿Ya?
Porque claro, este texto sirvió para pelear con los solos Jesús, que nosotros éramos trinitarios, que el bautismo en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dicen, ¿en nombre de quién? Pero no entendíamos que ellos tenían razón, que hay que bautizar en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el problema. Y eso hay que arreglarlo. Voy a tener que meter un montón de gente al agua de nuevo. No, hermano, escúcheme bien. Si usted cree en Jesús, si usted es un buen discípulo, basta. Dios le bendiga. Si usted tiene preguntas, nuestro WhatsApp es ah, más 569 8 122 40 83. ¿Tiene alguna pregunta bíblica? Estoy ahí para usted. Más 569 8 122 40 83. A su servicio. Porque nuestra tarea es traer la palabra de Dios para todo el pueblo. Que Dios le bendiga ricamente.